Bueno, señores, este programa es para mí muy especial, tiene una connotación muy especial porque todos los procesos sociales dominicanos nosotros lo estamos releyendo en función de lo que dice esto, ¿no? De lo que dice los fundamentos de esto y el método de aplicación, que tiene 5 herramientas, se las repito siempre: información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. Lo que decía ahorita de la liga en el segmento anterior son estas 5 herramientas. Entonces, con relación a Duarte, vamos a decir algunas cosas. Hay muchos textos de Duarte que nosotros debemos ir recomendándoselo a ustedes a través de las redes para que ustedes sepan a quién leer. Porque a Duarte, los que lo traicionaron a él, lo han vendido igual que a Juan Bosch, como una figura mística, ilusoria, utópica, con falta de pragmatismo, con falta inclusive hasta de valor, de valor personal para enfrentar algunos acontecimientos, lo que lo traicionaron. Entonces, nosotros queremos brindar un enfoque de Duarte distinto. Duarte era la expresión de una burguesía que estaba en República Dominicana consolidándose con la mejor formación de la herencia española, pero estábamos en un Haití intervenido. Pero Duarte había ido a estudiar fuera y tenía la influencia de los dos acontecimientos que generaron la sociedad occidental que conocemos hoy. La independencia norteamericana de 1776, o de 1781, como usted le quiera llamar, y la Revolución Francesa de 1779. Duarte tenía esos acontecimientos muy frescos y todas las revoluciones europeas y todas las independencias americanas que estaban produciéndose en esa época. Y entonces Duarte aprovecha una crisis del gobierno de Boyer, que tenía una conspiración en su contra porque habían una crisis económica en Europa y en Estados Unidos que afectaban los mercados hacia donde iban dirigidos nuestros escasos productos de exportación. Y tormentas tropicales y ciclones habían arrasado la isla y había hambruna. Y en el 1843 se generó lo que se conoce como la Revolución de la Reforma en Haití, y entonces Boyer fue obligado, Jean-Pierre Boyer, a renunciar. Y entonces ahí tomaron, los acontecimientos tomaron otro curso. Duarte apoyaba a los haitianos frente a Boyer, pero los haitianos pensaban que Duarte lo hacía como expresión de un malestar general que había en la isla, porque los dos países estaban dirigidos por el mismo gobierno. Lo que ellos no sabían era que Duarte quería derrocar a Boyer para entonces después independizar a nuestro país de ellos. Y cuando se dieron cuenta, Charles Seurat, que era el que encabezaba la Revolución de la Reforma, de que Duarte lo que quería era independizar a la República Dominicana de Haití, entonces lo persiguió y lo sacó de la isla. Ese es el primer exilio de Duarte. Y entonces en ese proceso los ateros, con los cuales los trinitarios se habían aliado para enfrentar a los haitianos de la Reforma, entonces se quedaron con el 1844, quien proclama el manifiesto de independencia, no es un trinitario ni un duartiano, es Tomás Bobadilla y Briones, un conservador, expresión política de los ateros, de los sectores más atrasados y más conservadores de nuestro país. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Duarte fue desterrado, ¿y quiénes se impusieron? Se impusieron los ateros, se impusieron los conservadores. ¿Qué nosotros decimos aquí en Liderazgo Responsable? Que todas las sociedades tienen 3 liderazgos fundamentales o fundacionales. El primero, el liderazgo militar. El segundo, el liderazgo religioso. Tercero, el liderazgo económico. En los ateros se fundían los 3. Tenían poder económico, tenían poder militar y tenían poder religioso. Entonces, esos sectores tan poderosos, pero mentalmente atrasados, se quedaron con el control del país. E inició el proceso de la República Dominicana con ese vicio de origen.
¿De dónde viene el concepto conservador y de dónde viene el concepto liberal? ¿De dónde salen los liberales y de dónde salen los conservadores? Miren, cuando una persona tiene el control de su entorno, ya sea material o emocional, entra en lo que se llama una zona de confort. Y el que está cómodo y seguro en un sitio no quiere que nada cambie. Y esos que no quieren que nada cambie, entonces se vuelven conservadores. Y los que están incómodos y no tienen el control y sienten que no tienen el mismo nivel de participación, empiezan a presionar los cambios. Y esos son los que se llaman liberales. Entonces de ahí es que nace lo de liberales y conservadores. De ahí es que nace lo de izquierda y de derecha. Porque después de la Revolución Francesa, los que querían que el rey, la monarquía francesa, siguiera teniendo control sobre las decisiones del Parlamento, se sentaban a la derecha, los que apoyaban la monarquía. Los conservadores, para mantener su status quo, los que querían que el rey hubiera una división entre Estado e Iglesia y que el rey no tuviera que ver con las decisiones del Parlamento, esos se sentaban a la izquierda y eso eran los liberales. Y de ahí es que viene lo de izquierda y derecha, lo de liberales y conservadores. Y eso tiene muchísimas variantes, muchísimos matices. Entonces Duarte representaba los sectores que más se movían en la sociedad, los emergentes, los nuevos. Y Santa Anna representaba los sectores más conservadores, los que eran dueños de las tierras, del ganado, de las vacas. Entonces, esos no querían mucho movimiento, esos solamente querían el control. Duarte quería nuevas reglas del juego, una sociedad moderna, como él la había visto en Europa y en Estados Unidos. Y ese sueño de Duarte fue frustrado, fue castrado en el mismo momento en que se dio el grito de independencia. Y Duarte estaba en el exilio. Y cuando llegó, ustedes saben lo que hizo Santa Anna. A Duarte lo proclaman presidente, bueno, ya ustedes saben. Una persecución voraz contra los trinitarios y todos los liberales. Y después la Primera República se debatió entre santanistas y los baecistas, que representaban los mismos sectores. Y el sueño liberal dominicano se frustró en la Primera República. Duarte debió ser el líder de los gobiernos de la Primera República y nunca pudo gobernar nuestro país. Entonces nosotros hemos tenido 4 repúblicas y esa fue la primera hasta la anexión a España. La segunda fue liderada militarmente por Gregorio Luperón, pero tampoco pudo gobernar. Gregorio Luperón era una expresión del liderazgo liberal, del Partido Azul, reformista en términos de reforma, para que no vayan a confundir una cosa con otra. Luperón tampoco pudo gobernar como liberal, porque los conservadores, él confió en Lili, y Lili lo traicionó y lo sacó del país, igual que sacaron a Duarte, el mismo comportamiento. Y entonces frustraron en la Segunda República la posibilidad de que la República Dominicana tuviera un gobierno liberal, que acometiera la reforma y los cambios. Y luego vino la Tercera República. En la Tercera República, que es la que inicia después de la salida de los norteamericanos de aquí en 1924, vino la dictadura de Trujillo, que duró 30 años. Y después de la dictadura viene Juan Bosch con un proyecto liberal, moderno, transformador. ¿Y qué le hicieron los conservadores? Lo tumbaron, señores. Lo mismo que le hicieron a Duarte. Lo mismo que le hicieron a Luperón. Lo mismo que le hicieron a Duarte y a Luperón, le hicieron a Juan Bosch. Lo tumbaron y lo sacaron al exilio. Ellos se quedaron con el control. ¿Cuáles fueron los 3 sectores que se combinaron, que se asociaron? ¿Cuál fue la asociación de malhechores que tumbó a Juan Bosch? Iglesia, militares y los empresarios. Lo mismo que nosotros decimos aquí. Lo mismo que se configuraban en los conservadores santanistas y baecistas de la Primera República. Ustedes ven el mismo comportamiento frente a Duarte de los conservadores, el mismo comportamiento frente a Báez, frente a Luperón de los conservadores, el mismo comportamiento frente a Juan Bosch de los conservadores.
En la Tercera República que duró de 1924 a 1965, es Juan Bosch que encarna el sueño liberal y lo frustran. En la Segunda República lo encarna Luperón, en la primera lo encarna Duarte y en ninguna de las tres fue posible. Nosotros estamos en la Cuarta República ahora, la que nace después de la Revolución de 1965. Y el PLD no ha podido iniciar el sueño liberal porque el PLD se asoció con el Partido Reformista que expresaba la fuerza de Santana. ¿Quién lleva a Santana al Panteón Nacional? Un Balaguer. Pues, señores, eso es una cosa impresionante. Por eso es que yo digo que hay que estudiar con este método, para que puedan entender todas esas cosas. Entonces, después de la pausa vamos a seguir abordando este tema, pero en función de qué debe hacer la próxima generación de políticos. ¿Qué hizo Francia para poder establecer una república como la que tienen hoy? ¿Qué hizo Estados Unidos cuando se liberó de la corona inglesa para poder tener quizás el país más institucional del mundo? ¿Y qué debemos hacer en República Dominicana? ¿Qué hizo España cuando murió Franco a finales de 1975? Después de la pausa, volvemos con lo que debemos hacer nosotros en esta quinta república cuando nos toque dirigir. Bueno, entonces, una vez establecidas las diferencias entre liberales y conservadores, entre los que quieren el cambio y los que se resisten al cambio para no perder sus privilegios, nosotros decíamos en el segmento anterior que el sueño liberal, el proyecto liberal nunca ha podido imponerse en República Dominicana porque siempre los conservadores que tienen la fuerza de las armas, la fuerza del dinero y la fuerza de la religión lo impiden y malogran el proyecto liberal. Una gran oportunidad que tenía la República Dominicana fue en el 1996 cuando los hijos de Juan Bosch llegaron al poder. Pero los hijos de Juan Bosch llegaron al poder aliados con los conservadores santanistas y baecistas. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando, señores, para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando, yo realmente, wow. Esto no puede quedarse en un programa de televisión, esto hay que hacerlo viral. Miren, les voy a poner este ejemplo, para que ustedes vean la fuerza de esta herramienta. Miren esto. Esto salió hoy en el periódico dominicano, ustedes ven, ¿qué dice ahí? Ponme esto, por favor. La deuda cuasi fiscal del Banco Central representa 12.6% del PIB. No. Eso 12.6% del PIB no lo entiende nadie. Hay que leer más abajo aquí donde dice, es de 376.810 millones. Esa es la deuda cuasi fiscal del PIB. ¿Por qué se llama deuda cuasi fiscal? Porque no es fiscal. Esa deuda, ¿ustedes saben quién la creó? La crisis de Baninter, el hoyo de Baninter. Ustedes saben ¿de dónde viene el hoyo de Baninter? El hoyo de Baninter viene del control que han tenido los conservadores desde la Primera República. En el caso de Ramoncito Báez Figueroa, es un descendiente directo de Buenaventura Báez. Oigan lo que le estoy diciendo. Miren, eso fue en el 2003 esa deuda. Eso fue en el 2003, porque el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, en vez de promover el proyecto liberal de Juan Bosch, de Luperón y de Duarte, se asociaron con los conservadores. Pero no se asociaron para transformar la república, sino para beneficiarse de ella. Porque si se asocian para construir una clase gobernante, la historia fuera distinta. Y miren Ramoncito Báez Figueroa, descendiente directo de Buenaventura Báez, él y su papá. Entonces, miren, todavía hoy una deuda de 376.000 millones para que ustedes y nosotros la pagaran. Por eso yo digo, y se lo pruebo a cualquiera con datos que no puedo revelar aquí porque no tengo el tiempo,
de que si los liberales de Duarte, de Luperón y de Juan Bosch hubiesen dirigido este país, nosotros fuéramos un país desarrollado. Porque los niveles de pobreza que hay en la República Dominicana se lo han robado los conservadores que han dirigido este país desde 1844 para acá. Buenaventura Báez fue presidente, qué sé yo cuántas veces, y su hijo también, creo que se llamaba Báez Machado, que fue presidente de la República Dominicana antes de la ocupación de 1916, un hijo de Báez. Y miren cómo Ramoncito Báez le genera a este país una deuda de 376 millones de pesos. Porque sigue siendo una continuidad. ¿Qué hizo España cuando murió Franco? ¿Qué hizo España cuando murió Franco a finales de 1975? Uno de los líderes más responsables que tiene la política moderna, Adolfo Suárez, lo puso el rey después que Franco murió a finales de 1975, promovió las leyes de la transición en España y arrancó de cuajo la dictadura de las instituciones españolas. Adolfo Suárez, ese tipo es un líder, murió hace como 2 años. ¿Qué hizo Estados Unidos después de la revolución de 1776 con la corona? No, Estados Unidos crea la figura presidencial para no parecerse al rey. ¿A cuál rey? Al rey del cual ellos se estaban liberando. Un proyecto liberal, el de Estados Unidos. Borraron toda la huella de la corona en la nueva sociedad norteamericana. Una sociedad basada en la cooperación, en el modelo cooperativista, con todas las ideas del luteranismo y de la reforma que provocaron esa ruptura en la Iglesia Católica. Y esa burguesía inglesa, huyendo de la corona, crea una sociedad nueva. ¿Qué hizo Francia después de la Revolución Francesa? Creó un Estado moderno, totalmente nuevo. Por eso le decía ahorita que ahí es que nace lo de liberales y de conservadores. ¿Qué hicimos nosotros en República Dominicana después de la Revolución de Independencia de 1844? Lo que hicimos fue que mantuvimos el privilegio de los conservadores y lo hemos mantenido, lo mantuvimos en la Segunda República, lo mantuvimos en la Tercera y después de la Revolución del 65, Balaguer vuelve con los conservadores después del golpe de Estado de Juan Bosch. Y cuando llegamos nosotros los PLDistas, primero llegaron los PRDistas en el 78, en vez de provocar una ruptura institucional, no estoy hablando de perseguir a nadie, en vez de provocar una ruptura institucional y empezar a formar una clase dominante que dirija este país, entonces lo que hicieron fue que se asociaron con los conservadores. Y cuando llegamos nosotros los PLDistas, entonces llegamos asociados con los reformistas, pero pudimos asociarnos en la táctica, nunca en la estrategia de retomar el sueño liberal de Juan Bosch, de Luperón y de Duarte. No, nos asociamos en todo. Nos asociamos en todo. Y los mismos sectores que aparecían al lado de Santana son los mismos sectores que siguen apareciendo a través del tiempo al lado de Leonel, al lado de Hipólito, al lado de Salvador, al lado de Guzmán, al lado de Danilo. Entonces la nueva generación de políticos que está surgiendo ahora, en la cual yo me atrevo a incluirme, tenemos que retomar el proyecto liberal de la República Dominicana. Tenemos que enfrentar políticamente en un esquema de paz, porque el mundo está viviendo un esquema de paz, a los conservadores que traicionaron a Duarte, a los conservadores que traicionaron a Camaño, a los conservadores, perdón, a Luperón, porque lo de Camaño es un capítulo de Guerra Fría que pudiéramos explicarlo aparte. A los conservadores que traicionaron a Bush. Nosotros tenemos que retomar el sueño liberal. Y con esa reflexión yo quería dejarlos en esta noche porque no tengo más tiempo, pero debemos seguir hablando porque
A propósito de Duarte, del día de Duarte, Duarte no es para beber romo y para comer comida chatarra y para dejar de trabajar, no. Duarte quisiera que estudiáramos y que trabajáramos y que el día de su nacimiento no se interrumpiera para irnos a la playa a beber romo. Nosotros podemos beber romo cualquier día, ir a la playa cualquier día. El día de Duarte tiene que ser un día de solemnidad y de respeto y de reflexión. Y por eso yo quería hacer este programa. Los mismos que iban ensalzando a Duarte cada 26 de enero fueron los mismos que lo traicionaron. Nos vemos mañana en el showroom digital, si Dios quiere.